Natalia Díaz, muchísimas gracias, como le dije antes de la grabación, por el tiempo y por la disposición. A esta sección la llamamos Sin Protocolos y lo que queremos es que la gente pueda entender de una manera más distendida y ojalá más viral lo que vienen a proponer cada uno de los candidatos. Entonces siempre hago alguna especie de búsqueda sobre los candidatos y demás. Por ahí me encuentro que usted también estudió mercadeo, además Así de es. un máster en administración de empresas y demás. Si quiere empezamos con la pregunta, ¿qué piensa de la publicidad, las redes sociales? ¿Cómo usted está manejando las publicidades en las redes sociales de las campañas actuales? Sí, bueno, nosotros estamos enfocándonos, por supuesto, en las redes sociales que son muy importantes también, pero nada sustituye el contacto con la gente. Hoy por la pandemia ha sido un poquito difícil, Dani, Ujú. estar en conversaciones como se hacía antes en política, pero sí estamos visitando mucho las comunidades, estamos también visitando las casas, parques en general, conversando con todo aquel que quiera escucharnos un ratito. Estamos haciendo esas visitas también para escuchar a las personas que nos expresen cuáles son las necesidades que ellos sienten, por qué no se están involucrando en la política. Siento mucha indecisión, ¿verdad? Ujú. Eso coincide con todo lo que hemos visto en algunas de las encuestas donde se ha hablado de que el indeciso son más o menos el 53%, 55%, y las personas sí siento que hay indecisión, pero tienen la necesidad de ir a votar. O sea, la mayoría de gente con la que he conversado me han dicho muchas gracias por la información que nos brinda, vamos a leerla con calma, estas elecciones son muy importantes, hay que definir muy bien quién va a ser el presidente y voy a leerme su propuesta y nos vamos a informar. Entonces la gente realmente, siento yo, de mi experiencia, está buscando sus opciones, se está informando más, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, pienso que la gente sí está leyendo, por lo Ujú. menos te está teniendo un poco más de cuidado con respecto a quién va a elegir el próximo 6 de febrero. Nos cuesta mucho leer, ¿verdad? Precisamente por eso quería tomar el tema de las redes sociales. Ok, por ejemplo, yo manejo un formato de TikTok. Son 58 segundos en los que uno puede hacer un video si no se pierde la atención de las personas. Sí. De hecho, hay una regla como que en los primeros 3 segundos de atención ya perdiste a la persona que quiere escuchar ese mensaje. Hay candidatos que sí, por ejemplo, utilizan esos formatos cortos. Entiendo que también el ir persona a persona debe ser más desgastante, tal vez más Es real, eso sí, ¿verdad? Es más desgastante. Es muy desgastante, pero nada sustituye eso. Vieras que de mi experiencia, por lo menos es lo que me hace sentir primero a gusto, lo disfruto realmente, es algo que me gusta hacer, pero además porque no es lo mismo lo que uno puede hacer en una red social que conversar con la gente en la calle. A Ujú. veces la gente lo que quiere es ser escuchada, por lo menos dar su opinión, y eso lo veo, bueno, ahora mi rol como candidata y también cuando fui diputada, Ujú. cuando uno atiende a las personas, las escucha, tal vez no puede solucionar su problema en ese momento, pero por lo menos se da esa oportunidad de escuchar, de compartir un ratito, de ir a una casa, de hablar. Ahora, pues, por el poco tiempo que tenemos, lo que hacemos es que se están, digamos, entregando casa a casa información. Ujú. Estamos dejando algunos de los volantes ahí para la información básica que tienen las redes sociales, que la gente ya se informe, pero pienso que la gente sí va a tener un poco más de cuidado y todo puede cambiar en un día. En la política, cualquier momento realmente cambia la noche a la mañana, así que Ujú. hay que esperarse un poquito. Yo diría que a mediados de enero la gente va a ir pensando ya en cuál es su opción y que de momento todavía está en análisis. Hay candidatos que se han hecho el uso de redes sociales, por ejemplo, para salir bailando. ¿Usted lo haría? No es mi estilo, Ok. no es mi estilo, pero digamos, entiendo que TikTok es más eso, que por cierto soy bastante nueva en eso, Dani. Si lo tenía ahí como una pregunta, realmente Ujú. apenas estoy iniciando porque no conozco mucho del tema, entonces apenas Ujú. estoy experimentando un poquito con la herramienta. No soy como usted ahí, que es todo un experto, que Es no soy todo parte un del sector fenómeno, sí. ya, pero es que hay que saber leer también cómo Ujú. funciona, no es cualquier cosa, ¿verdad? No es que si usted se pone a bailar, entonces va a funcionar, no, yo pienso Ujú. que también tiene que tener cierto contenido. Estamos tratando de impulsarlo un poco más, en eso nos estamos enfocando, pero yo pienso que las personas también obviamente quieren informarse de una forma más simple. Tal vez a eso es lo que Ujú. funciona en este tipo de redes sociales. No quiere decir que usted tiene que salir bailando o haciendo Ujú. alguna cosa, sino simplemente diciéndolo de una forma más sencilla y no tan técnica, no hablando, digamos, como se habla, por ejemplo, en un programa de televisión más formal o en radio, Ujú. sino que es un poquito más relajado y eso yo pienso que es lo que la gente está buscando, es información buena, pero rápida y en un tiempo cortito, que usted la pueda entender fácilmente
Y eso es lo que nos permite las redes sociales. Ujú. Ustedes son un partido relativamente nuevo, entonces parte de esa educación, si lo decimos así, a ese consumidor, si lo vemos como una empresa, es todo un reto. Por ahí leí que decía que eran un partido liberal menos radical. ¿Cómo también lo desenmarcamos usted viene del movimiento libertario, cómo lo desenmarcamos y lo conceptualizamos ahí para que la gente lo entienda? Es que, Dani, vieras que la gente, mi percepción es que la gente a veces confunde derecha con ser liberal, ¿verdad? Y hay un problema, creo yo, ¿Por de qué? concepto. ¿Por qué somos nos da miedo cuando nos dicen esto es de izquierda, esto es de derecha? Lo he hablado con muchos candidatos, por esos conceptos nos dan miedo. Nos da miedo porque, digamos, ningún extremo es bueno a mi criterio, ¿verdad? Ujú, Ni la derecha ni la izquierda, porque las derechas y las izquierdas son totalitarias. ujú, Y yo no me considero una persona con ese perfil, para nada. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Que es un pensamiento centrado en la persona. O sea, para nosotros lo más importante ahorita es que la gente se desarrolle, básicamente. Y ujú. que el Estado sea un facilitador de ese desarrollo. O sea, no que sea un obstáculo, como pasa hoy, por ejemplo, que nos cuesta emprender, nos cuesta pagar los impuestos, nos cuesta hacer los trámites. En fin, que el Estado realmente sea un aliado de la persona. A eso nos referimos con un pensamiento, digamos, liberal, donde el Estado se vuelve más eficiente, está al servicio de la gente, donde la política solidaria es aquella donde cada vez menos personas dependen del asistencialismo, pero no quiere decir que queremos quitar el asistencialismo, porque Ujú. el asistencialismo, digamos, en algunas de las personas ha funcionado. Yo conozco casos donde sin la ayuda del Estado mucha gente no sale porque no tiene los apoyos, ¿verdad? La educación gratuita, obligatoria, eso yo lo puedo entender y eso en ningún momento, digamos, nosotros lo estamos eliminando. Pero Actualmente sí, es del 44%, por ahí, perdón. exactamente, Ujú, ujú, exactamente. Entonces, digamos, uno entiende que eso tiene que existir. El problema que tiene el país es que ese gasto es muy grande, pero no está solucionando el problema de la pobreza ni la desigualdad y eso sigue todos los años funcionando de la misma forma. Seguimos destinando el dinero a los programas sociales y no salimos de donde estamos. ¿Por qué? Porque a la gente no se le está enseñando a desarrollarse plenamente como persona y no se le están dando las herramientas para salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo le doy a usted un dinero para que usted subsista, pero no le enseño a subsistir usted solito. Le doy Entonces, el ahí es pescado y no la cuerda de pescar, digamos. Sí. exactamente. Entonces, ese es el problema que nosotros percibimos. Y el pensamiento de nosotros va enfocado en eso, en facilitarle la vida a la gente y que haya un desarrollo como seres humanos que somos todos, devolverle la dignidad a la persona, que la persona se sienta útil dentro de la sociedad, que se sienta un ser humano que pueda aportar al país, que pueda además estar pues dándole una mejor educación a sus hijos, desarrollándose plenamente, porque hoy muchas de las familias están viviendo para subsistir. O Ujú. sea, con costo pueden pagar la alimentación, en casos ni siquiera están comiendo los 3 tiempos al día. Entonces, cuando usted tiene esa situación, realmente no hay un desarrollo pleno. ¿Y qué es la mejor herencia que usted puede dejarle a su familia? Una educación buena y que Ujú, usted tenga una herramienta para subsistir el día en que sus papás no estén con usted, ¿verdad? ujú. Eso es lo que todos los padres quieren, que su hijo pueda desarrollarse, que pueda salir adelante solito. Y si usted no tiene unas herramientas para eso, pues es muy difícil. Y ahora mucha gente no termina en la secundaria, mucha gente tampoco puede estudiar en una universidad, que a veces uno lo ve como algo muy, ¿verdad? Muy del día a día y muy normal que uno pueda estudiar y que ha sido para mí un privilegio. Ujú. La mayoría de gente no tiene un título universitario. Entonces, si nosotros no tenemos esa formación, no podemos salir adelante porque no todo el mundo puede sacar una carrera de muchos años y aquí es donde tenemos que pensar en otras alternativas importantes y en el pensamiento de nosotros creemos que, por ejemplo, una educación técnica dual puede funcionar aquí, donde podemos también adaptar las necesidades a la gente que hoy por hoy no puede ir a una educación, por ejemplo, en una universidad pública porque los horarios no se adaptan a alguien que trabaja. En Ujú. fin, varias de esas propuestas las tenemos dentro del plan Ok. y sí, efectivamente ese es el enfoque de nosotros, pero la derecha no tiene nada que ver con nosotros porque la derecha es totalitaria, es nacionalista, es proteccionista, es intolerante, o sea, juzga a los demás, critica a las personas por sus preferencias, es conservador, o sea, es otro tipo de perfil que no Ujú. tiene nada que ver con el de nosotros, que somos respetuosos de las diferencias que hay entre todos y todos somos seres humanos y tenemos que tratarnos como tal. Ok, ahí tocó un tema importante que es no todo el mundo está capacitado o especializado y siempre le repito el porcentaje que creo que es de más del 60% de la fuerza laboral costarricense no está capacitada, no es especializada, hay un 40% que le va bien, ¿verdad? Porque Ujú. tuvieron, pero precisamente hablamos de estos privilegios,
pero hay un 60% que no está especializada y es un porcentaje muy grande. A esa gente, bueno, siempre hablan de propuestas como, ok, vamos a educar diferente, vamos a llevarlos a la parte técnica, pero ¿qué hacemos con los que ya no van a estudiar? ¿Verdad? Y a Sí. veces son personas también mayores, están en una edad que ya no están para especializarse y es un porcentaje enorme. ¿Qué propuestas hay en ese ámbito? Bueno, aquí hay varios temas importantes. Obviamente todo es para allá y no podemos empezar a formar a gente para que en 5 años tengan un título, o sea, no lo vamos Ujú, a lograr así. Pero le pongo un ejemplo muy rápido, la ley de educación dual. ¿Hace cuánto se votó esa ley, Dani? Yo ujú, creo que tiene más de año y medio ujú, de haberse votado, fácilmente 2 años. El reglamento está a la espera. Todavía faltan algunos reglamentos de la ley. O sea, están votando leyes, pero los reglamentos están tardando en publicarse. Si usted no tiene reglamento, la ley no se puede ejecutar. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema de lentitud de parte de un poder ejecutivo que no ha sabido aprovechar algo que puede ayudar mucho a gente que hoy por hoy puede tener un tipo de, digamos, de reconocimiento económico, ¿verdad? Por este tipo de educación. ¿Por qué? Porque yo puedo estar la mitad de mi día en un centro académico, digamos, INA o cualquier otro, ¿verdad? Dependiendo de lo ujú, que vaya a querer estudiar. Y la otra parte en alianza con la empresa privada, poniendo en práctica el conocimiento técnico o académico en la empresa. La ventaja con eso es que yo recibo un reconocimiento económico por eso, una contribución, pero yo voy aprendiendo mientras trabajo. Cuando yo termino de aprender, yo me puedo quedar en la empresa porque yo ujú, ya sé cuál es el oficio y eso me permite a mí tener ciertos recursos que quizás no es mucho, pero me puede ayudar para después de eso seguir estudiando lo que realmente quiero. Por ejemplo, ¿verdad? Que ujú, tal vez esto es para subsistir y es algo que me da un ingreso por lo menos de forma temporal. En Alemania se hace mucho la educación dual, de hecho la mayoría de personas no van a una universidad como lo hacemos nosotros acá. ujú, Entonces, esa puede ser una herramienta. Otra que es urgente tiene que ver con los gobiernos locales, pero ahí no es digamos, un rol de la presidencia o del Congreso el que entra a jugar. El de la presidencia todavía un poco más activo porque sí tiene que haber una coordinación con esos gobiernos, a pesar de que a nivel constitucional ellos tienen su autonomía. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay un problema con los planes reguladores, Dani, en el ujú, país. Entonces, muchas municipalidades no tienen el plan por la falta de recursos, porque no pueden reacomodar el cantón y es muy difícil decirle a la gente, vea, esta zona ya no va a ser residencial y la vamos a pasar a comercial. Y todo esto es un proceso que es complejo y que lleva también muchos recursos de por medio. Entonces, ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, qué sé yo, bueno, hablemos de un ejemplo de textileras, aunque ya eso casi no se invierte aquí en el país, pero por ejemplo, empresas de mano de obra no calificada, que es lo que ocupamos a traer hoy ujú, al país, ujú. ¿verdad? O sea, yo necesito empresas que si usted no tiene título, usted tiene trabajo para Sí, mañana, ¿verdad? Eso. precisamente ustedes hablaban mucho en eso en el plan y una de las preguntas es eso, ok, se quiere potenciar a las pymes o a las empresas, pero ok, ahí en medio están las municipalidades, está la caja, está un montón de aspectos burocráticos que solamente ralentizan. Entonces, ¿cómo hacemos para afianzar eso? Sí, ahí digamos, en los planes reguladores es el primer punto, porque si usted como una empresa nacional o extranjera no tiene certeza para invertir en un cantón, porque usted no sabe si esa zona es residencial o comercial, usted no va a invertir, porque Ujú, usted no va a hacer esa apuesta tan grande y después decir, vean, es que no, esto no era así, hay una inseguridad jurídica terrible y usted prácticamente no va a hacer nada al respecto. ujú, El acceso al agua, un tema muy importante, obviamente para consumo humano y demás, pero también para las empresas o para, digamos, generación de empleo en los cantones es vital. El país tiene agua, hay mala gestión del recurso a nuestro criterio. En ujú, países como Israel, que es un desierto, tiene agua gestionada de una mejor forma que nosotros, que no somos desierto. O sea, nosotros nos llueve ujú, en todo el año prácticamente. Hagamos proyectos de cosecha de agua, que yo sé que el INDER está metido en eso ya, donde podemos recolectar el agua de lluvia y empezar a hacer toda esa, digamos, ese tipo de planeamiento desde ahorita y empezar a ver de qué forma podemos contribuir a generar más trabajo en las zonas. ¿Por qué? Porque sin agua tampoco hay trabajo. Y esos temas parecen que son muy obvios, pero no se les está ujú, entrando como se debe. ujú, Entonces, ahí hay dos temas importantes. La caja es otro aspecto, porque la caja no ha entendido que tiene que adaptarse a la gente. ujú, La caja, para mí, obviamente tiene que continuar existiendo, pero el presidente ejecutivo de la caja no puede ser alguien que solo se enfoque en la administración de la salud. Tiene que tener el enfoque de salud y el enfoque de generación de trabajo.
los dos juntos, porque la informalidad es muy alta. Hoy tenemos más o menos 900.000 personas que no están cotizando ni a la caja ni pagando sus impuestos. Es Entonces, un ¿qué pasa? impuesto al trabajo. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿y sabe qué es el problema? Que las personas que sí cotizan, para ponerle un ejemplo, a la caja, les recargan las reformas del Claro. IBM porque la otra mitad no está poniendo un 5. Ujú, Entonces, estamos reformando un sistema donde no estoy yo contribuyendo porque yo estoy informal y la ujú. gente ya no aguanta más peso, ya no aguanta más. Y por eso prefieren tener a los empleados en negro. Exactamente. Entonces usted dice, y bueno, y como patrono, pongámonos en un ejemplo Ujú, de eso. El patrono hoy paga 37% de cada 100.000 colones. O ujú, sea, 37.000 colones se le van en cargas sociales, ¿verdad? Incluyendo el 10.5 del trabajador y el más o menos el 26, 27 y medio, creo que anda, ujú, 26 y medio del patrono. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las propuestas que se ha discutido, y que inclusive la misma OCDE ha dicho, hagan la propuesta y muevan esa carga para ver si aceleramos el empleo, es sacar la carga patronal, digamos, del el 12%, que es, por ejemplo, FODESAF, IMAS, INA, INS, Banco Popular, sacarlo ujú, de la carga patronal y solo dejarle caja. Entonces solo quedaría un 14. ujú, Esa es una buena propuesta porque obviamente yo le quito peso a quien genera empleo para seguir contratando gente y más gente en la informalidad se formaliza. El tema es de dónde sacamos la plata para que eso ujú, vaya al presupuesto nacional. Pero yo pienso que haciendo esos ejercicios sí podemos llegar a un objetivo. Lo importante es que se genere la capacidad de trabajo, porque si tenemos más cargas, más impuestos y no solventamos también el problema de la caja, que aquí hay un problema serio de la junta directiva, ¿verdad? Que aquí quisiera entrar ujú, un momentito a comentar eso, Dani, si me lo permite. ujú, Es decirle que la junta directiva es, bueno, la caja primero tiene su autonomía por constitución política. Entonces, ni es el presidente lo que puede hacer es nombrar a un presidente ejecutivo de la caja que impulse a lo interno de la junta los cambios reglamentarios y los dos miembros de la junta, porque el gobierno tiene 3 miembros, tiene el presidente de la caja y 2 miembros más del gobierno. Tenemos 3 miembros del sector patronos y 3 de los trabajadores, que es solidarismo, cooperativismo y sindicalismo. Entonces ahí están, digamos, los 9 miembros de la junta directiva. El gobierno tiene una influencia de 3. Si los patronos quieren cambios en sus cargas sociales para agilizar el empleo, ahí hay 3 miembros de los patronos. Se ujú, supone que con 5 votos de los 9 tenemos mayoría. Yo digo, ¿por qué no se hacen los cambios reglamentarios? Entonces, ujú, y ahí se pueden hacer sin ley, porque como la caja tiene autonomía constitucional, no necesitamos ir a la Asamblea Legislativa a hacer cambios para reducir, por ejemplo, la base mínima contributiva, que eso afecta mucho a la generación de trabajo. Porque si yo gano 200.000 colones y no estoy en planilla, y hoy, por ejemplo, yo tengo un trabajo que no es de planilla, y yo gano cuando tengo trabajo, y yo trabajé hoy 4 horas, por esas 4 horas, digamos que me gané 20.000 colones y yo no puedo cotizar sobre esos 20.000, sino que me hacen cotizar sobre una base mínima mensual de 297.000 pesos ujú, y yo solo me gane 200, me están castigando porque tengo que pagar más de seguro de salud y de pensión y no se flexibilizan en ese caso. ujú. Eso por un lado. Trabajadores independientes, otro problema serio. Están pagando 18% más o menos, como si fueran patrono y trabajador. O sea, es un cargo doble porque en teoría debería pagar 10.5. Sí, es su propio patrono, sí, pero usted no puede cobrar el doble a personas, o sea, es casi un 20% de los ingresos brutos. Es un Es montón. una barbaridad, Dani. O Ujú, sea, yo es un me pongo a montón. pensar, es demasiado dinero. Ujú, Entonces la gente dice, vea, yo ese dinero mejor me lo dejo yo, me lo gasto en otra cosa, me lo ahorro, le puedo comprar algo a mis hijos, puedo darles una educación mejor si yo agarro esa plata y se la doy. Entonces obviamente se da una informalidad ujú, espantosa, que es la que estamos viviendo, pero de momento, si la caja no cambia esa mentalidad y el gobierno como tal no entiende que lo importante son las personas, vamos a seguir con ese sistema. ujú. Eso con la caja y la electricidad. Es decir, también una empresa quiere venir acá y hay unos costos de electricidad enormes, no son competitivos y ahí está el ICE. ¿Qué se hace con el ICE? Bueno, en el ICE, a ver, de momento lo que hay que desarrollar mucho son energía solar y eólica, Ok. a mi criterio. Son las más baratas y las de menos emisiones. El problema que tenemos hoy es, bueno, ahora como la ley que se votó de generación distribuida, esto va a empezar a cambiar un poquito, por lo menos esperamos que así sea. Pero resulta que esa generación realmente solar y eólica también tiene muchas limitantes por reglamento. Entonces tenían como Ujú, un máximo de topes para invertir en zonas y entonces
realmente no era muy familiar para la gente y yo no podía, por ejemplo, tener un panel en mi casa y vender mi excedente porque estaba prohibido. Porque el Ahora parece. ICE es juez y parte. El ICE le dice a usted en cuánto le pone el precio de la electricidad que usted mismo está produciendo. Exactamente, entonces usted dice, ¿cuál es el incentivo, Ujú, digamos, para que el mercado se vuelva más eficiente? Porque si, por ejemplo, yo como consumidor, o más bien como productor, podríamos decirlo, ujú. ¿verdad? Porque también estoy tomando esa energía solar y después la vendo, ¿verdad? Yo también tengo un incentivo y así hacemos, pues, digamos, un desarrollo mucho mejor de esas energías limpias. Pero si el ICE no puede o no quiere en este momento permitir que otros actores compren y vendan, aquí estamos en un problema serio, porque solamente el ICE tiene un monopolio en la compra. Es lo que Ajá. se llama monopsonio. Entonces, el único comprador del mercado hoy es el ICE. Para cambiar este escenario hay que hacer una reforma legal para permitir que otros actores compren y vendan. Porque vea lo que pasó ahora, por ejemplo, con las plantas generadoras de electricidad, las privadas. Todas las generadoras privadas a las que el ICE le compraba la electricidad eran de energías renovables. Ujú, Todas. Y el ICE dijo, ya no necesito comprarles más, están empezando a cerrar. ujú. De un momento a otro, dependen de lo que el ICE quiera. ¿Por qué? Porque la ley no las habilita a comprarse entre ellas o a vender, digamos, en el mercado. Entonces, solo el ICE puede comprar, solo el ICE puede exportar y solo el ICE puede importar. Es juez y Entonces, parte. es juez y parte. Hay que cambiar eso para permitir que el ICE sea un actor más, de lo que no tenemos ningún inconveniente. Lo mismo funcionó con telecomunicaciones, no veo por qué no se puede hacer en este Ujú, mercado ujú. y decir, bueno, juegue como uno más, pero permita que otros jueguen porque a nosotros como consumidores eso nos va a beneficiar, poder Ok. escoger cuál es la tarifa más económica y por eso creemos en esa, digamos, apertura entendida como que el ICE permita también ser un actor más de tantos que hay en el mercado. Hay un rey, por ejemplo, que quiere minar Bitcoin y se Ujú, pone un panel solar y empieza a minar, porque eso, nosotros trabajamos en eso. sí, Y yo creo que como que se hace, no sé, caso omiso, o como que sienten que no está pasando de repente. Y vi la noticia ayer, en Argentina van a tener que poner un impuesto que mate a todos los que están minando, porque están generando que se hagan cortes en la electricidad de la ciudad, porque fue tanta la euforia o sea, se están echando la luz de las ciudades con la euforia de la minería. Nosotros trabajamos para empresas que precisamente quieren aprovechar esa energía solar, pero claro, siento que el hacerlo de una manera de que, ok, esto no está pasando, hasta que lleguen y le corten la luz a toda la ciudad, dicen, ah, ok, ahora los vamos a matar con impuestos. Para de quitar el incentivo, perdón, de que no puedan seguir haciéndolo. Entonces es como, ok, cuando se asoma y ya lo tenemos encima, lo atacamos, pero no así hay es, una planificación anterior. totalmente de acuerdo. Y además de uno no puede ir contra la tecnología, uno no puede ir Ujú, contra la evolución, contra lo que la gente va a hacer. ujú, O sea, el Estado no puede controlar todo, Dani, esa es la ujú, observación principal de esto. O sea, yo como Estado no puedo meterme a bloquear plataformas, no puedo bloquear Bitcoin, no puedo bloquear quien alguien quiera minerar, o sea, no lo puedo ujú, hacer. ujú. O sea, Ok. simplemente uno tiene que como gobierno ver cómo hago para que la gente pueda fluir y que las actividades empiecen a desarrollar para generar trabajo. O sea, ¿qué más que generen trabajo? Ujú, Y que con ese trabajo podamos recaudar también los recursos que el Estado requiere, porque obviamente se necesitan. Aquí nadie está diciendo que los impuestos tienen que ser cero, porque eso no es viable, ujú, ¿verdad? Y hay impuestos, yo creo en la reducción, pero yo creo que tienen que haber impuestos porque si no tampoco, pues funcionaría esa parte del Estado para dar servicios básicos. Lo que a mí sí no me parece correcto es que quiera acaparar absolutamente todo en la vida de la gente, al punto en que yo ni siquiera me puedo desarrollar y tengo que trabajar hasta con miedo. Vea, ujú, váyase a la calle a preguntarle a la gente. Todo el mundo me dice, vea, yo no quiero que a mí me regalen un 5. ujú, Yo lo que quiero que me dejen es trabajar en paz. Déjenme trabajar en paz. Que yo sienta que yo produzco algo y que yo siento que yo estoy creciendo ujú, con ese esfuerzo mío. Porque vea, si usted se va todo el mes a ver cuánto hacen sus pagos, usted se da cuenta que usted casi que está trabajando para pagar impuestos y pagar la comida y todo y no le queda nada. ujú. O sea, el país es muy caro, además de... Se nos va esa conciencia de que somos parte de un país por eso. Es decir, lo pongo un ejemplo. Yo conozco gente que ahora sí, no aceptan, hablamos en un momento de la dolarización, ahora no es que no acepta para sus pagos colones,
ni dólares, sino que acepta Bitcoin y listo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedan los bancos ahí en el medio? Ya a mí me gusta siempre hacer ese tipo de preguntas porque Sí. la gente con la que yo trabajo y demás, por ejemplo, conozco gente que está ganando miles de dólares comprando NFTs al otro lado del mundo. Y siempre les hago esa pregunta, bueno, ¿saben qué es un NFT? ¿Verdad? Entonces, si quisiera saber, es nominada la palabra más sonada del año que acaba de pasar, por muchos diccionarios. Entonces, no sé si tenés por ahí la referencia de un NFT. Sí, ¿me escucha, Dani? Ujú, ujú, Sí, yo conozco un poco el tema, no tantísimo, pero ujú. tiene que ver con activos, digamos, como no tangibles o algo relacionado Exacto, con, básicamente, exacto. ¿verdad? Ahí va. Eh, Creció un 11.000% en búsquedas el año pasado. Ujú. Es básicamente, de nuevo, la palabra del año. Y siempre me gusta ponerlo porque un NFT es un certificado digital de que usted posee algo a Sí. nivel digital. Entonces puede ser dinero, puede ser una entrada de todos los intermediarios que conocemos actualmente como actores en la economía, quedan en casi nada, ¿verdad? A menos de que se empoderen de estas tecnologías. Con un candidato anterior hablábamos. Hay gente que está tokenizando terrenos. Entonces yo puedo Ujú. crear un terreno y decir que es un NFT y venderlo. Y una inmobiliaria, ¿a dónde quedó? En ningún lado. Igual con el dinero. Entonces nosotros generamos proyectos. Ahora, de hecho, yo la voy a hacer poseedora de un NFT que se llama Coffee Crypto, que está Ajá. destinado a que los que posean ese NFT van a formar parte de una comunidad que tiene acceso a diferentes eventos que promueven el tema del café, que nos parece a nosotros que es muy representativo acá en Costa Rica. Entonces, a partir de esa tecnología, sin ningún intermediario por medio que valide si eso es una entrada o no, nosotros damos la transparencia a la gente de que eso es un activo digital y que usted es poseedora ahora. Entonces, temas, por ejemplo, como el código QR, podrían Sí. estar en la blockchain. Lo hablaba ahora en la tarde, el tema de las licitaciones va a cambiar totalmente porque el Estado no va a estar en medio de una licitación si está validado a través de blockchain. Entonces, ok, siento que hay un montón de teoría y de leyes haciéndose con respecto a tecnologías pasadas, cuando de repente llega esta otra tecnología y nos cae encima, Sí, sí, ¿verdad? sí. Así es. Ujú. Es que a eso es lo que yo le digo, o sea, ¿por qué tenemos que meternos ahí como Estado? Ok. Esa es mi percepción, por lo menos. Ujú, O sea, porque además esto es muy cambiante, como usted bien lo acaba de decir ahora. O sea, ujú. esto, digamos, hoy hay una cosa, mañana sale algo nuevo y usted, y la ley ahí está, y hay leyes que duran 10 años y no Sí, salen del Congreso. sí. Entonces usted dice, o sea, ¿cuál es la lógica de andar detrás de esto? O sea, Ujú, no hay manera en que usted pueda como Estado controlar absolutamente todas las actividades. Y yo pienso que más bien esto nos permite evolucionar y ser más eficientes y empezar a decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para justamente ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía? Y ujú, empezar a competir con esto, porque no podemos quedarnos atrás. O sea, esto no hay cómo pararlo, ujú, no hay cómo empezar a mi criterio, empezar a decir, se prohíbe, no creo en eso, no creo en tasar los servicios, o sea, yo no creo en los impuestos para estas cosas. O sea, ujú, yo creo que esto más bien tenemos que tratar de adaptarnos como sociedad y empezar más bien a aprovechar al talento ujú. costarricense de esto y ver qué se puede hacer para inclusive pasarlo a gobierno. Claro. Porque, no, vea, Estonia lo hace, Ujú, ¿verdad? En muchos países en Europa, o sea, todo esto lo han venido poniendo en práctica y al fin y al cabo lo que queremos es mejorar la vida de la gente. ujú. Y si esto más bien viene a ayudarnos, pues enhorabuena. O sea, yo más bien creo que uno tiene que tomarlo mejor y utilizarlo. Aún no hay 5G también a nivel del ICE. Es una de las que se reprocha mucho y a nivel de la región sí, sí hay, ¿verdad? Y acá todavía no hay. Usted habla también, antes habló de plataformas. ¿Qué piensa de Uber, por ejemplo? Bueno, yo creo que, a ver, hay un tema sensible, por supuesto, y es que unos están pagando, bueno, servicios, impuestos, cánones y todo lo que usted se puede imaginar y otros no. Ujú, Pero la solución no es, digamos, taxificar el Uber, ujú, ¿verdad? Sino, por ejemplo, al revés, ¿verdad? Uberizar los taxis. ujú, Utilizar, digamos, y decir, bueno, si hay mucha regulación, quitemos regulaciones al resto y pongamos a la gente a competir en igualdad de condiciones, porque ujú, yo no me voy a poner a bloquear la plataforma. Hoy es Uber, después viene Didi.
Ya los taxistas tuvieron su plataforma, al final eso no se terminó dando, al final creo que no funcionó, la usaron un tiempito y ya, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, es injusto porque sí hay unos sobreregulados y otros no tanto. Entonces me parece a mí que esto no puede seguir siendo así. Y además hay un tema, vea Dani, ya ellos pagan impuestos. Si usted usa la tarjeta en Uber, el banco le tiene que retener el 13. Y vea lo curioso, dicen que no es legal. ¿Y por qué si es legal para pagar los impuestos? Y el Estado lo Rarísimo, recauda. rarísimo. Entonces uno dice, por Dios, o sea, ¿cómo no va a ser legal si yo le cobro impuestos por ese uso? O sea, usted le cobra impuestos a algo, a mi criterio, es legal. O sea, y más bien, hagamos convenios con instituciones públicas, ya esto es una realidad, no podemos salirnos del asunto. O sea, si hay que hacer un convenio con la caja para que el que desee como trabajador independiente llegue y se asegure que lo haga. O sea, que haya flexibilidad, a eso me refiero, que uno tiene que abrir la mente y decir, ya, olvidémonos de que el Estado es el único que sabe y aquí la gente también quiere un bienestar para su vida y hay que adaptarnos a la realidad. Porque el mercado se va a mover más rápido que el Estado. Exactamente, así es. Entonces yo creo Porque que es la visión. sí, ahí lo decías, por ejemplo, hey, y ya están pagando impuestos en el Uber cuando pasa la tarjeta, pero es cuestión de meses para que llegue Uber y diga, no, ahora aceptamos criptomonedas. Y si los otros se quedan ahí con la ruedita de cargando, esperando a ver qué pasa. Entonces, sí, Exacto. en eso nosotros, al menos tenemos la gente que consume el contenido de nosotros muy enfocada al tema empresarial. Y siempre tienen como esa latencia ahí, ¿verdad? De saber, ok, ¿qué se va a hacer para los emprendedores? Que de paso aprovecho, ok. Siempre yo he sido uno de los que critico de que para emprender se vende como muy motivacional todo. Ok, es un aspiracional. Todo el mundo Mm. tiene que emprender. Todo el mundo puede, que si usted se la cree, usted puede. Pero hay un contexto que no hace que sea tan así. No, no ¿Verdad? es así. Eso Estamos no es ante así. realidades. Entonces creo que también sucede en las campañas políticas, ese aspiracional, ok, yo vengo a mejorar todo y no aterrizar las ideas, ¿verdad? Sí, es que, a ver, emprender no es para todo el mundo, primer punto, ¿verdad? Porque usted tiene que tener primero ese espíritu de que usted sabe cómo comerciar, cómo hacer que su negocio crezca. O sea, no es cualquier persona porque tiene que haber una formación de por medio. Y no tiene que ser una formación a nivel profesional, es o de vida o profesional, dependiendo de lo que usted trabajó, sus papás y demás. Hay gente que no tiene un solo título y es excelente para los negocios. Así que tampoco eso solamente de tener un título. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo puede uno llegar y decirle, ay, agarre eso y emprenda. Porque viene la educación financiera, viene el acompañamiento para que el negocio crezca. ¿En qué invierto? ¿Cómo me endeudo? ¿Qué hago primero? ¿Cuáles son mis prioridades? O sea, todo eso es un análisis que usted tiene que empezar a hacer y usted no lo puede dejar a criterio de cualquier persona. Eso no es así. Y para mí, para ser un país emprendedor, eso empieza desde la primera infancia. Y nosotros no hemos trabajado en eso. O sea, si usted a los niños de 3 años o menos no les va metiendo este chip en la cabeza, en el sentido de que las escuelas empiecen a decir, vamos a enseñar programación, vamos a enseñar robótica, los temas de innovación, meter al sector privado a hacer programas junto con las escuelas, ¿verdad? Tenemos compañías aquí enormes, transnacionales, inclusive, que pueden idear programas interesantes en estas áreas y que podríamos empezar a hacerlo desde que están con 3 años. ¿Por qué? Porque en esa edad son esponja y Claro. los niños aprenden idiomas, aprenden todo esto, y usted no va a agarrar a una persona de 30 años y le va a decir, ahora sí empiece a hacer esto desde cero, porque ya usted está formado, ya usted tiene muchas cosas dentro que a usted le va a costar mucho. Es como aprender un idioma ya con cierta edad, es mentira. No es que no se pueda, pero no lo va a aprender de la misma forma que si usted lo aprendió desde que nació. ¿Verdad? Por eso es que las cosas se aprenden siempre desde la niñez y es la mejor etapa, y por eso nuestra apuesta en la educación para la primera infancia. Porque Ok. solamente así uno puede también cambiar esa formación y empezar a decir, usted puede emprender, usted puede hacer esto, pero le doy las herramientas en esa formación, porque yo no puedo nada más decir, voy a dar incentivos tributarios, voy a quitar trabas, voy a hacer esto, ahora sí agarre y emprende. Costa Rica no está preparado todavía a nivel de la formación en muchos aspectos, ¿verdad? En su población en general, aunque el talento humano sí es excelente. Y a mí sí lo que me da mucho temor, Dani, es la fuga de talentos nacionales que yo empezaba a escuchar en gente súper joven, La que a fuga de mí me, cerebros.
Sí, totalmente. O sea, porque hay gente que me dice, ¿yo aquí qué voy a hacer? Yo no voy a vivir aquí. Hay gente preparada con títulos, porque les hablo siempre y me comentan y me dicen, yo me siento deprimido porque yo tengo todos mis títulos y yo no puedo trabajar porque no encuentro una opción. Que me piden, por ejemplo, 3 años de experiencia y yo no tengo, pero yo sé que yo lo puedo hacer bien. Ujú, Entonces, no se da la oportunidad de crecer. Se van fuera del país y nosotros estamos preparando a jóvenes brillantes que se los están llevando afuera y con el talento que nosotros tenemos. Vea, el talento de nosotros es algo que nosotros tenemos que aprovechar al máximo y lo estamos dejando ir y lo estamos desarrollándolo como país. Y somos un país que somos referentes, por ejemplo, en todos los dispositivos médicos se ujú, producen acá, es de los principales, referentes inclusive a nivel mundial. Entonces, uno se pone a pensar, ¿por qué no podemos pensar a nivel de innovación en esto? ujú. O sea, un Silicon Valley Sí, podríamos llegar hasta nosotros tenemos talento humano para eso. Yo lo considero así, ujú. porque hay gente que sí puede hacer las cosas y tiene todo para hacerlo. Ahí hablaba de una educación temprana y después lo enlazabas con el tema de que la gente se va del país. Entonces yo de nuevo volví al tema de tal vez perdemos ese nacionalismo, Sí, porque la gente dice, no, pues aquí, o sea, quedarse en Costa Rica ya no triunfó como profesional, por ¿no? ejemplo. Esa es la perspectiva y lo enlazo a lo de los niños. Creo que también la educación no puede ir al mismo nivel que la era de la información, a nivel de educación estatal, lo digo así, porque Sí, entonces me encuentro con niños que el que los educa es YouTube y uno ve a chiquitos pequeños con acento español, con acento mexicano, em, hablando así porque realmente el que los está educando es Internet. Entonces, ¿en dónde se está quedando el Estado ahí en educación, verdad? Venimos de uno de de uno de los desastres educativos, ¿verdad? Ahora, en los finales de esta campaña. Entonces, no sé qué opinión le merece el tema de cómo está el MEP actualmente y qué se podría hacer. sí. Uy, no, vea, ese tema es un tema pesado porque sí, es un tema además que va a definir el futuro del país. Ujú, O sea, nadie está tocando esos temas, pero, o sea, empleo es importante, todo lo demás es vital, pero si nosotros no solventamos esto, yo no veo para dónde vamos a ir realmente. Y el tema es que las reformas se pueden hacer muchas sin ley, ujú, ¿verdad? Es cuestión de que el ministro de Educación conozca el tema y entienda que tiene que trabajar de la mano con los docentes. Primer punto, porque el que no trabaja de la mano con los docentes, aquí no pasó nada. ujú, O sea, uno no puede hacer una reforma sin ellos. Así de sencillo, o sea, porque no se puede, no es viable. Y lo primero que hay que hacer es plantearse eso que usted dice de que difícilmente vamos a ir como Estado al nivel de la evolución de esta información, ¿verdad? Y de todos los adelantos del día a día. Por eso es que yo insisto en las alianzas con el sector privado. ujú. ¿De qué se puede hacer, por ejemplo, para nivelar a todos estos niños en las huelgas, ¿verdad? Que se dieron hace algún tiempo y lo de la pandemia. Metamos empresas tecnológicas que podamos hacer programas de nivelación para empezar a decir cómo sacamos a estos niños, porque ahora están graduando, digamos, los están pasando los años, pero usted le pregunta a los chiquitos las cosas y no saben, Ujú. ¿verdad? O sea, ahí yo no sé qué está pasando, pero eso va en automático y hay niños que ni multiplicar saben y están pasando los años, ¿verdad? A ese nivel. Y Entonces, uno empieza pregúnteles cuál es el youtuber favorito y se lo saben de y memoria. se lo saben de memoria. Y no es que esté mal que se lo sepan, pero sí tiene que Ujú, tener un balance, ¿verdad? O sea, ujú, no estamos enseñando a las personas a ser seres humanos integrales. Los estamos enseñando a pase por el sistema, no importa si aprendió o no aprendió, usted pase el año, termine el quinto año del colegio y listo. Tenga ujú. el título, le piden un examen de bachillerato que yo no sé qué tanto están midiendo, ahora son estas pruebas FARO, que no sé qué tanto están midiendo realmente si la persona está aprendiendo o no. Están midiendo de más, para mí. Sí, Se sí, midieron demasiado, se pasaron. exactamente, se les fue la mano más bien, Ujú, pero yo me pongo a pensar y uno dice, ¿y por qué todos tenemos que aprender igual? ujú, Digamos, yo era muy buena en lectura, a mí siempre me gustó mucho la parte de lectura, por ejemplo, ujú. ¿verdad? Español, todo eso, la redacción, eso a mí era mi pasión, a mí me encantaba, no sé cuál era la suya, Dani, pero cada uno es bueno en algo, Malísimo en ¿verdad? mate. En mate, bueno, Sí. ahí está, entonces digamos, nosotros somos diferentes. Ujú, O sea, no es que yo sea mala para los números, no, pero mi pasión era por otro lado, o sea, yo me sentía identificada también con otro tipo de temas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer todo igual?
Ujú, Si usted es excelente en una cosa y yo en otra, ¿por qué no ujú, hacemos que las personas se desarrollen en lo que son buenas? ujú, Y yo, como maestro o docente, tengo que incentivar eso, ujú, porque no podemos hacer a la gente igual en todo. O sea, ¿cómo es posible que usted haga un examen donde mida a todo el mundo cuando todos somos tan distintos? ujú. O sea, Es como cuando uno entra a un algoritmo de una plataforma. Veo esa analogía que usted dice, ok, cuando usted entró a su Facebook, tal vez, o a su Instagram, usted ve otro montón de cosas totalmente diferentes a las que veo yo. sí, Entonces, la educación debería ser así de maleable para que la gente pueda comprender lo que le gusta. Sería lo que lo más lógico, ¿verdad? Que uno le guste aprender sobre precisamente lo que le atrae. Y más. entonces yo me pregunto, si los educadores en esta etapa, que fue tan fea, la etapa del Zoom, ¿verdad? Y demás, hubieran sido creadores de contenido, si hubieran sido conceptualizado un educador como un creador de contenido, entonces nos encontraríamos con esos chiquitos que sí se saben de memoria todos los capítulos que subió en YouTube, sabiéndose tal vez de memoria lo que tenían que aprenderse en toda esta etapa de la pandemia en donde no se aprendió nada, ¿verdad? No sé si vio también el tema de que se filtraron unos textos Sí, eróticos del MEP, no sé qué sí, opina de sí. eso. No, terrible. Terrible porque, primero, independientemente del tema que sea, que este fue muy grave, por supuesto, Ujú, yo no puedo entender cómo con los recursos públicos estamos metiendo la información específica a la gente que tal vez ni siquiera está compartiendo lo que se está ahí diciendo. ujú, O sea, ujú, a ver, si usted me pregunta a mí, Dani, esto es, la formación debe ser de las familias. ujú, La formación en este tipo de cosas son familiares, pero tenemos que tener claro que en la educación que tenemos hoy en el país siempre va a haber una influencia en la educación pública o ujú, privada. ujú, Entonces, no puede ser, para mí tiene que ser lo más neutral posible porque tenemos que limitarnos al conocimiento, ya las opiniones y todo, y al respeto por los demás, porque eso sí yo lo creo rotundamente, y aprender a respetarnos los unos a los otros, ser tolerantes con los demás, no insultarnos o atacar a las ideas, no a las personas. Ese tipo de cosas para mí sí hacen falta dentro de la formación de la primera infancia y yo no la estoy viendo hoy. Y también otro tema, a usted a veces le dicen educación cívica, ¿verdad? Para ponerle un ejemplo, o estudios sociales, y Me yo, dormí ahí empezando exactamente, yo con digo, el no, yo esto título. no lo tolero, o sea, porque todo el mundo lo que dice es, me dieron un libro, tuve que pasar un examen, pero usted llega a los 20 años, usted le pregunta a alguien, dígame, ¿qué es lo que hace la Asamblea Legislativa? ¿Por qué es importante nombrar a los diputados? ¿Por qué el Poder Ejecutivo es el que, digamos, define, por ejemplo, decretos? Ujú, ¿Cuál es la diferencia entre lo que puede hacer un presidente y lo que puede hacer un Congreso? ¿Qué es lo que hace un poder judicial? ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo involucrarme en la política si quiero ayudar a mi país? Si no quiero ser político, ¿cómo hago para ir a meterme a una comunidad y ayudar en lo que esté a mi alcance? Estoy segura que la gran mayoría de personas ni siquiera conocen ni a quién acudir, porque yo sé que hay interés, ujú, yo lo percibo. Vea, la ujú, gente joven le quiere ayudar porque es una generación diferente. ujú, Eso es lo que no se comprende. Es una generación que tiene otra mentalidad, que quiere, que es, digamos, preocupada por los demás, que realmente quiere incidir de alguna forma, que son más idealistas, pero ellos quieren incidir. No es que no nos interese incidir, obviamente que sí nos interesa, pero no sabemos dónde, porque a veces los lugares donde queremos estar, no sabemos cómo entrar, ni siquiera, ¿verdad? Y cuesta mucho generar eso, ese ujú, compromiso para que la gente se meta y tome decisiones. Entonces yo pienso que una educación enfocada en que yo quiero meterme de lleno e incidir en lo que yo quiera, ya sea política o a nivel profesional o en mi país o lo que sea, no importa el ámbito, ujú, tiene que haber un acompañamiento y ujú. un desarrollo de cada uno de nosotros de forma integral. Ok. ¿Está de acuerdo con la ideología de género que se dé en educación? No, vieras que en ese tema yo soy muy respetuosa de las familias, o sea, yo no juzgo a nadie, Dani, yo creo que Ujú, cada uno es libre de escoger su camino. Si quieren, algunas personas, no tengo ningún problema. Lo que a mí no me parece bien es que se utilicen los recursos o los fondos públicos para implementar esa visión que es de ciertas personas, no todo el mundo la comparte y que además se está dando en la educación pública. Entonces yo pienso que eso no. Yo me inclinaría por temas más integrales, temas, digamos, más homogéneos que a todo el mundo puedan interesarle y que quede a criterio de la formación en sus familias, sea cual sea la familia que se tenga, ujú, ¿verdad? Tener esa formación en sus hogares, pero sí no debería ser un tema de Estado. ujú. Es curioso porque veo que su campaña lo pudo haber hecho así,
no la Ujú. enfocó tanto al tema del feminismo, si podemos decirlo así, no en la figura de la mujer. Eso es una decisión personal, una decisión de equipo más interno. ¿Laura Chinchilla se pasó en eso o qué fue? Vea, para serle sincera en este tema, yo siempre me he considerado una persona que ha luchado por sus metas, ¿verdad? Yo siempre lo he hecho independientemente de pensar si se es hombre o mujer. O sea, yo creo en Ujú, la capacidad de la persona, ujú. ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es que la gente eventualmente me elija como una opción para este país por mi capacidad, por las ideas que tengo y por las propuestas que llevamos, no porque soy mujer. Yo no No quiero le que han me dicho, no le han dicho, es que usted es mujer, usted tiene que empoderar, elijan. ponerle ahí la corona, usted hace la reina ahora de todo esto, o sea, esa necesidad de parte de algunas mujeres, no le han reclamado. No, no, vieras que, a ver, cuando la gente va y yo hablo con ella a los lugares que visito, sí me dicen, vea, yo quisiera que una mujer hiciera eso. Yo le digo, muchísimas gracias por su apoyo, les explico un poco de las propuestas y todo, pero gobernar no es un tema de género. Yo Mm, no lo veo así. Y además, lo que dicen de doña Laura me parece una injusticia, porque aunque se puedan tener diferencias en algunos de los temas, como además siempre hay diferencias, los dos hombres que han pasado tampoco han sido lo mejor, ¿verdad? mm, Y aquí nadie dice que nunca más un hombre va a ser presidente del país. O mm. sea, nosotros no podemos pensar así. O sea, ¿por qué no decimos lo mismo de un Carlos Alvarado, por ejemplo? ¿Verdad? Y que nunca, porque Carlos Alvarado acaba de salir, entonces ningún hombre viene en el 2022. Entonces nos falta mucho como sociedad para... Estamos polarizados, pero por eso digo yo que el hecho de que sea mujer, entonces ya le tacharon una X precisamente por ese tal vez machismo imperante que hay. Ay, sí, cuesta mucho más. Hemos tratado de ir rompiendo con eso. Yo Ujú, trato de no venderme como voten por mí por ser la mujer, no. Yo pienso que esa no es la salida. Por supuesto que hay temas en los que uno puede tener más sensibilidad y demás, pero yo no quiero que me elijan por eso. Yo quiero que me elijan por la capacidad, por las propuestas, porque realmente tenemos una orientación correcta, porque creemos en un Estado eficiente al servicio de la gente, porque somos una opción que va a brindar oportunidades al país. ujú. Pero por eso, Ok. yo pienso que esa es la mejor ruta y creo en eso. Y como les pregunto a los que ya están más centrados en años, que si somos gerontofóbicos, es decir, que si la sociedad costarricense critica, ese ya está muy viejo, ya no va a hacer nada, no tiene la energía, también se da la crítica del otro lado. A usted al verla más joven le dicen, ok, falta experiencia de una vez. Esta pregunta se las hago a todos. Sí, 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 eso pasa muchísimo. Imagínense, yo entré con 29 años al Congreso, Muy Dani, joven, imagínense, sí. bastante joven. Sí. Entonces fue un reto de los mejores, de las mejores experiencias de mi vida que me permitió ver algo que para mí es necesario para quien aspira a la presidencia de la República. Yo tengo 37 años, pero creo que tengo la experiencia suficiente que muchos que están ahorita corriendo no la tienen, de un Congreso, ¿verdad? Fui Mm, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, fui diputada, he tenido experiencia en el sector privado además del público, sé lo que cuesta pagar planillas, sé lo que cuesta generar un trabajo. He trabajado toda mi vida en ese sector privado y he trabajado también en puestos gerenciales. Entonces, esa experiencia de ambos mundos, pues me da a mí la experiencia suficiente, creo yo, para aspirar a un cargo como el que estoy aspirando en estos momentos, pero no es por un tema de edad. Hay gente que puede tener 60, 70 años y no tiene la experiencia que tengo yo, ujú. Se ¿verdad? vende Entonces, mucho la sabiduría a través de los años, o sea que porque usted tiene muchos años, tiene sabiduría y normalmente y no es así. no necesariamente es así, así es, a veces se madura mucho en un espacio muy corto de tiempo por las experiencias que a uno le tocan vivir. Esa experiencia en el Congreso me permitió a mí ver las cosas desde otra perspectiva, ser Aprendió con respetuosa. Otto Guevara. Sí, claro, por supuesto. Yo me formé 15 años ahí en el Libertario, Dani. Por supuesto Ujú, que no acostumbro a hablar mal de donde vengo porque me formé ahí y ujú, soy lo que soy porque me formé también en el partido. Lamentablemente por decisiones relacionadas con la forma de hacer política de él, propiamente me alejaron del partido, a pesar de que obviamente me formé y aprendí muchísimo. Tomé la decisión de decir, vean, este no es mi lugar, este no es mi lugar y yo tengo que dar ese paso hacia adelante, que costó, por supuesto, porque es ujú, toda una historia de vida desde mis 19 años ahí, pero tampoco podía permitir quedarme en un lugar donde yo sentía que no tenía la oportunidad de crecer, donde no había espacios para liderazgos nuevos. Y creo que eso se nota con lo que ha ocurrido.
y pienso que tomé la mejor decisión al fundar este nuevo partido, Unidos Podemos, en abril de 2018, que además es un proyecto país, que es un proyecto que sí, yo estoy pensando en la elección del 6 de febrero, por supuesto, si no, no estaría aquí conversando con usted, pero yo no estoy pensando solo en ser presidente. Yo estoy pensando en qué legado le puedo dejar al país con este proyecto, porque yo quisiera que el partido esté para muchas personas más de aquí a 30, 40 años, y no quiero que sea una franquicia electoral, no quiero que sea un partido que cada 4 años lanza candidatos y se olvida de la formación, porque los partidos políticos bueno, muchos han perdido el rumbo, ¿verdad? Y uno se incluye porque también es un reto enorme, pero los partidos políticos ya dejaron ese rol de antes, de hace 30, 40 años, donde había formación de liderazgos para el futuro. Si usted, por ejemplo, iba a ser presidente del país, usted empezaba desde los 17 años en la juventud del partido y a usted lo iban acompañando, iba por varios puestos hasta que en algún momento llegaba y decía, ahora sí, va por la presidencia, pero había una formación. La política tiene que tener formación. Que de un momento a otro alguien aparezca y nunca haya estado en política y quedó presidente, eso es cosas que pasan, pero no es lo usual. Que porque Carlos Alvarado y Luis Guille, no, eso no es lo usual. Lo usual es que usted se forme y tenga su carrera y vaya haciendo su carrera para eventualmente en un lugar, en un momento determinado, llegar a presidir su país. ¿Qué es lo que he venido haciendo yo? Yo me he formado desde muy pequeña en esto, me gusta, siento que es mi vocación y quiero hacer algo por el país. Y he venido formándome, creando un proyecto que además es un proyecto, Dani, que se creó lejos de cómo se han venido haciendo recientemente en muchos partidos, se creó de forma presencial. Es que ahora muchos partidos han crecido también porque se han hecho vía plataforma Zoom. Las asambleas presentes, las asambleas de creación de partido antes eran bien complejas. Por ahí se Eran, echaron como dos antes de que pudieran, ¿verdad? Porque exactamente. lo hacían Entonces, todo en Zoom. exactamente, porque imagínense, ¿por qué tenemos tantas alternativas? Que bueno, gracias a Dios vivimos en un país democrático y eso se permite, y sé que la pandemia también ha tenido que influir, pero tal vez la gente, creo que es bueno que entiendan el por qué de un momento a otro son 20, bueno, 27 y después ahora 25, porque muchos fueron creados por Zoom. Antes de la pandemia, usted tenía que hacer sus asambleas presenciales en 82 cantones de aquel momento. Sí, antes Y me comentaban, bueno, estuve con Rolando Araya y me decía, bueno, hace años era otra cosa, también monetariamente era otra cosa, ¿verdad? sí, imagínense lo que es trasladarse al cantón, que la gente llegue a un lugar determinado, que el tribunal llegue ahí a una hora determinada y hacer convocatorias hasta que haya quórum. Vea, eso no es nada sencillo. Hay que tener también paridad hombre-mujer, hay que tener un menor de 35 en esa conformación. Es decir, es un trabajo bastante Pesado. serio, bastante pesado con los electores de cada uno de esos 82 cantones y no es cualquier cosa. Ahora se quiere ver como así, qué fácil hacer un partido. Bueno, la pandemia contribuyó también a esto, pero no deberíamos hacer partidos por hacer, porque los partidos tienen que tener una visión y una ideal del país, porque si no usted llega a un congreso y ¿qué hace ahí? Si usted no tiene una visión y una formación dentro de su partido, usted llega al congreso y no sabe ni qué votar, ni qué es lo que está creyendo, ni por qué voy a impulsar tal iniciativa, ni por qué me parece que este proyecto no debe impulsarse porque va contra los principios del partido. O sea, eso se ha perdido y yo quiero recuperar eso de alguna forma. Es todo un tema, es un reto enorme, pero yo pienso que la formación política hay que retomarla. En algún momento, Llegaron, perdón, llegaron muchos diputados así a la asamblea con lo que es que sí, sucedió. sí, es que pasa mucho porque la formación dentro de un partido, primero es costosa Ujú, y dura sus años. ujú. O sea, No, para formar líderes para el futuro, imagínense que un centro de formación con gente de buen nivel, digamos, todos los fines de semana dando talleres, que la gente joven se involucre, leyendo, digamos, talleres, por ejemplo, donde usted agarra un libro, se sienta con un grupo de personas, analizan el libro, se comentan entre ellos, eso se acostumbraba mucho antes. ujú. Un libro, digamos, que reflejara el pensamiento de lo que el partido creía, entonces usted hace una discusión, y eso se va haciendo siempre y siempre y siempre hasta que usted ya tiene una formación tan sólida que a usted le permite desde su visión pues saber si algún proyecto de ley atenta contra alguna libertad que usted quiera defender. O sea, todo eso tiene una formación muy importante en la vida de la gente que para mí, si no, Ideológica. sí, ideológica, sin ser dogmático, Ok. porque, ¿verdad? Porque no podemos pretender en un país ir solamente con la ideología. Se Ujú. lo digo por mi experiencia también en el Congreso, porque uno puede leer mucho en los libros, que cuando está en la asamblea se da cuenta que no se pueden poner en práctica
prácticamente nada de lo que está ahí. ¿La Biblia es uno o no? ¿Ah? ¿La Biblia? ¿Qué Hablando de cosa? libros, o sea, sirve. Sí, vea, yo lo enfocaría como en la parte espiritual, Ok, pero ¿verdad? si me voy mucho a lo espiritual, entonces, ¿cómo me sirve ahí para ya aplicarlo técnicamente? Es que no le va a servir, a ver, eso es pragmatismo también, a eso me Ujú, refiero. O sea, usted tiene unas bases ideológicas que a ustedes les sirven de guía, unos principios rectores de su visión, pero usted tiene que ser pragmático en el momento en que está ahí y entender que usted nunca va a tener el 100% de lo que desea. ujú. Negociar. No, no se puede, Ujú, no es viable, no es viable. Y el que no entiende eso no va a poder entender el funcionamiento del Congreso porque es imposible. O sea, hay 57 personas entre 7 o 9 partidos, cada uno con un pensamiento diferente, sin necesariamente tener la formación que yo le estoy mencionando. Por eso para mí es tan importante y no se va a tener para allá. Pero uno de nuestros proyectos es también generar la formación para el futuro. Es algo que yo quiero hacer este año, de alguna u otra manera. ujú. Este, Hasta gane cierto o... punto, ajá, Ujú, hasta cierto punto se está emprendiendo un partido, es decir, dejó de trabajar tal vez en uno y está ujú. emprendiendo, si lo vemos desde el punto de vista del emprendedor, emprendiendo Así es. y apostando a una formación a mediano largo plazo, tal, podría ser. Sí. Se habla de que el voto duro que existía antes ya no está. Es decir, la gente que decía, bueno, yo voy a votar por los grandes, por Liberación, por el PUSC, se está modificando eso, pero ahora hay como un exceso también en el menú, hay demasiado. Muchos me dicen, ok, no, los que tienen el amplio bagaje son los que van a liderar siempre porque son los que saben cómo hacerlo. Y también me dicen, el hecho de que haya tantos partidos habla mal de que la democracia está mal. Entonces, o sea, también los partidos grandes le podrían decir, no, se quiso inventar un partido más, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le dice usted a la gente? Ok, ¿por qué no somos ese mismo? ¿Por qué somos una opción viable? Vea, nosotros, primer punto, como lo mencionaba hace unos minutos, no somos una franquicia electoral. O sea, no estamos aquí solamente por el tema de llegar y pasar una elección y se acabó. O Ujú, sea, yo no espero pasar el 6 de febrero y que el partido no siga funcionando. ujú, Esa no es la meta de nosotros. Nosotros queremos que el partido tenga, digamos, mucho más plazo de vigencia, ojalá que sean 30, 40 años y que podamos incidir en la política nacional. Eso es lo que a mí me mueve, eso es lo que yo quiero para el país, eso es lo que me hace a mí levantarme todos los días y tratar de incidir, porque hacer un partido desde cero no es cosa sencilla. O sea, ujú, realmente eso me ha permitido a mí tener, primero, gente muy valiosa con la que he podido crecer, porque esto no lo he hecho yo sola. Dani, vea, si la gente a mí no me hubiera ayudado, no hay manera en que yo hubiera estado donde estoy. ujú, Tanta gente que me abrió las puertas de sus casas, que me dijo, venga, no la conozco, pero no importa, venga y se reúne aquí. Y yo le ujú, presto mi casa para que haga la asamblea. Así, ujú, aunque usted no lo crea. O sea, la gente, por eso que yo digo que hay gente, la gente buena es mucha en el país. ujú, Y gente que realmente tiene esperanza a pesar de las cosas que hemos vivido, todavía la gente dice, no, puede ser que algo mejore. Yo creo que las cosas pueden salir mejor. Y eso es lo que a mí realmente me mueve todos los días. Y ya la gente no está votando por los partidos de antes, ¿verdad? A mí no me gusta mucho, digamos, hablar, atacar de la persona y yo pienso que es mejor atacar las ideas, pero ya los partidos de antes ya no están respondiendo a las necesidades de la gente, hasta a nivel, digamos, generacional. Y yo pienso que eso se ha dado también porque cada día más personas pues se van involucrando en la política y el pensamiento de las personas en generaciones distintas pues va cambiando esa visión y ya la gente está votando por personas, no por el color político, salvo personas de cierta edad y por circunstancias muy puntuales de que sus abuelos han estado en el 48 o digamos, tienen alguna afinidad familiar importante y fuerte, digamos, salvo eso, la mayoría de la gente me dice, yo estoy viendo por quién votar y no me importa el partido. Ahora, ¿cuál es un tema así importante? El conocimiento, ¿verdad? Partidos grandes tienen un conocimiento mayor por sus años de existencia, ¿verdad? Son más de 40, 50 años, muchos de ellos. Entonces, en una elección donde hay tantas opciones, pesa mucho el conocimiento, ujú, ¿verdad? Porque si la gente le dicen por quién van a votar en una encuesta y tienen ese conocimiento, los partidos, digamos, que tienen más trayectoria o más historia,
pareciera que están muy bien porque son los primeros en conocimiento. Pero eso no es lo mismo que o sea, no es lo mismo traducir eso en un voto necesariamente, Ok. ¿verdad? La hora, por eso es que yo pienso que las cosas pueden cambiar dentro de algunos días, donde las personas digan, ve, yo sí me voy a definir y quizás empiecen a buscar opciones que no son las que hoy están puntuando. Por eso es que la política es tan volátil y teniendo un 55% de indecisión, cualquier cosa puede suceder en estos días. Como la que acaba de pasar. Bueno, creo que a Alvarado no lo veían en un principio. En las ¿No? encuestas no se veía ahí y quedó polarizado en el sentido de que se terminó definiendo eh, por un tema de nuevo, de religión. Básicamente ese era el tema Exacto. que terminó polarizando. Ok, voto por este porque es bueno y porque el otro es malo, nada más. O sea, no hay grises. Como yo siempre les digo, es como muy dual. Si voto por Así es. aquel, me voy al infierno. Si voto por este otro, no, ¿verdad? Entonces ya no hay una paleta de colores ahí en donde podamos elegir. Ahora sí tenemos como esa capacidad de elección. Quería tocar el tema también, antitos de irnos ya, de corrupción. Sí. Bueno, ese tema, volvemos a un asunto que tocamos hace unos minutos que tiene que ver con la formación desde la niñez. Hay cómo atacar a la corrupción hoy, sí. Yo pienso en dos opciones, que es la simplificación de los trámites y el Estado digitalizado. Mm, En el momento en que eso se da, la corrupción empieza a disminuir porque los pagos indebidos empiezan a desaparecer a raíz de que es más fácil emprender o pedir un permiso, por ejemplo. Y además, si la información yo la tengo a mi alcance y yo puedo decirle al funcionario público, usted no me puede pedir más de lo que está aquí como requisito, yo puedo como ciudadano informado exigir mis derechos. ujú, Ahora, ¿qué falta también? Que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes que respaldan esos derechos que usted tiene y qué acciones puede hacer usted para pedir justamente que esos derechos se respeten. Y eso es educación. La educación viene también desde las escuelas, la primera infancia, y un tema importante, porque hablando con una señora ya me explicaba y me decía, yo estoy muy preocupada con la formación en la escuela. Me decía, yo llegué, le envié a mi hijo con una cartuchera llena de lapiceros el mm. primer día de clases. En la tarde no tenía un lapicero en la cartuchera. Yo fui a reclamar eso a la escuela y nadie me supo dar razón de qué había pasado. Dani, eso lo dice todo. Ujú, En un ejemplo tan sencillo, usted se pone a pensar y dice, de, sí, si un niño le quita al otro la cartuchera y la maestra no le importa, y ni siquiera la reclamó, ni siquiera llegó a pedir ayuda, entonces estamos normalizando comportamientos que no están correctos. Si y la usted, cartuchera es el país, ¿verdad? exactamente. O Ujú, sea, una cosa así que usted dice, sí, es algo sencillo, sí, pero eso marca al el ciudadano del futuro. ujú, Porque si usted es capaz de quitarle una cartuchera a un compañero suyo, usted es capaz de robarse lo que sea llegando a trabajar en el sector público o en el sector privado. Porque usted ujú, va a ver normal quitar cosas. ujú, Que si yo me encuentro algo que no es mío, me lo llevo. Que si estoy en un lugar y le cobro algo a usted para que haga un trámite. O sea, nosotros no podemos normalizar eso. Y si eso no se castiga de alguna manera desde que se comete el acto, estamos creando ciudadanos que no van a entender esto. Y por eso en países de Europa son tan diferentes, porque la formación desde la primera infancia es así, estricta, y ujú. enseñan todo esto en sus hogares, en las escuelas y demás, y el país tiene que avanzar hacia eso. Va a tomar décadas, por supuesto, así será. Y todavía hay gente muy honesta, no podemos generalizar, hay gente que realmente es honesta y yo lo he vivido en carne propia, o sea, gente que se puede encontrar una billetera y la regresa, pero Ujú, esas son las excepciones. ujú. Realmente nosotros no estamos acostumbrados a eso y requerimos de eso para que el país surja. Yo creo que está normalizado muchas cosas porque al menos yo siento que estoy estructurado en ese sentido de que ya si robaron, lo decían en otra entrevista, si robaron, no me importa si le suman un cero más, yo sabía que se lo iban a robar, le decía yo a un candidato, entonces que se roben 1 millón a que se roben 100, la verdad es un número más, un cero más ahí en las noticias, pero también algo que me chocó mucho fue de repente ver a un funcionario diciendo diciéndole a otro mae que ahí tenía una origen Ay, no. que le estaba esperando. Ahí sí, yo le decía, ahí está en la entrevista, ok, hey, ¿cómo? No solo con plata podían, era otra cosa, aunque fuera en el calor de una conversación y demás, llegar a esos puntos, ¿verdad? Es algo desagradable, es lo más desagradable que yo he visto en mi vida, sinceramente, repudiable y sobre todo que se mantenga en el cargo, Dani. Qué raro.
Lo digo, o sea, es que, ¿cómo no le da vergüenza? Ujú, De verdad que uno dice, ve qué mal que estamos, o sea, cualquier persona en otro país, con otra cultura, hubiera dicho, me retiro del cargo. Por cosas menores se han ido personas de sus cargos. ujú. Por vergüenza, nada más. Y simplemente porque sí, es que no estuvo bien lo que hice. Ujú, Por un asunto de educación suya, de lo que le enseñaron sus padres, de principio, es decir, me voy a hacer a un lado porque me equivoqué. Y dije ujú, una cosa que no debí, yo me tengo que retirar porque yo no soy la persona idónea para estar aquí. ujú, O sea, es lo mínimo. O sea, claro. es lo mínimo porque uno también tiene eso bueno, por lo menos yo lo tengo así. O sea, si yo sé que yo me equivoco, yo lo acepto. Y digo, sí, me disculpen, no debía haberlo hecho, me voy a retirar porque no soy una persona idónea para el cargo. Hay candidatos que no son idóneos actualmente. Yo pienso que eso también lo va a definir la ciudadanía. Yo creo que la gente va a estar muy consciente, Dani, lo decía yo en un inicio, de quién realmente tiene esa idoneidad para el cargo y quién no. Ahora, hay un reto, sí le digo, es el conocimiento, que es uno de los retos que tenemos nosotros, de que la gente en este poco tiempo nos vea como una opción Ujú, para justamente hacer esa diferencia, porque tampoco somos un partido que tiene muchos recursos ujú. para pauta, ni digamos, recursos de deuda políticas, digamos, en el pasado, que hayamos cobrado mucho, ni nada, porque inclusive le comento una anécdota, yo en las elecciones municipales tuvimos resultados buenos, ¿verdad? Porque sacamos el alcalde y regidores y demás, entonces yo tuve derecho a deuda política. Tuvimos derecho como a 197 millones de colones y solo pude cobrar 23, porque ¿Por eso qué? fueron los que gasté. No pude, es como no pedí préstamos ni nada, Ok. o sea, hicimos en las elecciones del 2020 en 52 cantones por ese monto, más o menos. Entonces, realmente fue una campaña súper austera. En cada cantón, cada uno hizo lo que pudo, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Así que no creo que todas las campañas necesiten tanto dinero, Ujú, ¿verdad? Yo pienso que son las dos cosas, es dinero y gente buena aspirando. ujú, Entonces, en ese momento, yo llegué y dije, bueno, a pesar de que la ley permite que uno cobre después de los 45 días de la elección, se pueden liquidar, digamos, se pueden meter facturas y se pueden seguir haciendo gastos y todo, y después usted lo mete a la liquidación. Yo dije, no, yo no voy a liquidar ni un 5 más. Todo lo que estaba en la elección hacia atrás, y si no, pues no se cobra. Entonces devolvimos 175, como 170 y pico de millones a Hacienda. ujú. A conciencia. Y yo dije, sí, es que no puedo. Digo, yo no usé esa plata, no la voy a, o sea, esa plata no la usé, yo la tengo que regresar. Ujú, Claro, eso es un asunto que yo, digamos, siempre he tenido muy arraigado. Digo, no, si la usé bien, porque también lo tengo que usar, Dani. O sea, yo, de la deuda política, si usted me pregunta a mí, yo la quitaría, pero para todos. pero con esa plata se hubiera mandado a hacer una valla de pies a cabeza, ahí la ponen en Escazú y va ahí en papel a toda la avenida, ¿verdad? Bueno, no, de Exacto. hecho no están. Ahora me estoy arrepintiendo, dice. A ver, Ya me puse a pensar en la publicidad no, que pueden dice, ¿en qué sacar. momento regresé eso? No, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿para qué tener problemas? Mejor hacemos las Ujú, cosas bien. sí, sí. Y obviamente de algunos recursos hemos colocado, estamos vendiendo bonos, Ujú, no tengo los préstamos con los bancos, pero yo pienso que la política también tiene que tener algo más que dinero, ujú, ¿verdad? No, no es solamente, usted puede tener todos los millones que si la gente no quiere que usted sea, no va a quedar. ujú. Así de Hay sencillo. un tema ahí como de pasión, tal vez para cerrar, la gente antes era apasionada Sí. por el tema. He estado hablando con señores mayores, no, no de política, sino votantes, votantes de antes, y decían que antes era un fiestón, había agresividad, pues, precisamente por lo mismo de la pasión, ¿verdad? Que la pasión trae las dos cosas, pero también había como un fervor. Ahora que usted dice, bueno, la política no debería solo ser plata, debería ser, no sé, si uno se pone como romántico Mística, es mística. o corazón, o le podemos dar ahí, ¿verdad? Otro adjetivo. eh, ¿Cómo llamar a la gente? Como, tal vez como mensaje final a que vote por ustedes basados en eso. Bueno, primero que no puedo prometer solucionar el país sola, no lo puedo hacer. O sea, yo sé que esto no está solo a mi alcance, que esto no depende solo de Natalia Díaz, y sé que si no tengo también un equipo de diputados importantes en la Asamblea Legislativa, no puedo hacer reformas importantes. Ujú, Eso, soy muy transparente en ese sentido, no puedo prometer cosas que no están a mi alcance, pero sí mi trabajo, mi dedicación, esa pasión por realmente incidir de forma positiva en el país dentro de lo que yo puedo. Voy a ofrecerle a la gente todo lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí. Pueden estar seguros que no los voy a defraudar, pero no puedo ofrecer más que eso. Hoy por hoy es lo único que puedo ofrecerle al país y espero que la gente pues estudie las propuestas, que se informe más,
Sé que lo están haciendo porque están preocupados por la situación hoy de Costa Rica, porque yo pienso que somos un país bendecido, pero que si no tenemos cuidado nos podemos ir a un guindo. Así lo percibo, de un momento a otro y no lo vamos ni a sentir. Así empezó Venezuela y se perdió. Así han empezado muchos países que uno tiene las cosas como si fueran para siempre y no las valora. Y las cosas no son para siempre. Si usted no cuida lo que realmente lo ha hecho ser un país maravilloso, porque lo es, con sus defectos, pero lo somos, no vamos a poder hacer este cambio que Costa Rica necesita, que es manteniendo lo bueno del pasado, porque hay cosas buenísimas que tenemos que cuidar, pero también viendo hacia el futuro y diciendo, seamos más flexibles, la visión del país es otra, las generaciones que vienen son otras, y tenemos que mezclar ambos mundos y tratar de hacer que funcione. Entonces, ese es mi mensaje, decirles que por favor, ojalá puedan apoyarnos ese domingo 6 de febrero en las 2 papeletas para presidente y diputados. Recuerden que en la papeleta presidencial sale la fotografía mía, Natalia Díaz, y que en la papeleta de diputados lo que aparece es la banderita, nada más. Es la bandera morada con una llama naranja al centro y el partido se llama Unidos Podemos. Muchísimas gracias. Me queda mandarle el NFT de Coffee Crypto y Sí. ya tiene TikTok. Ay, sí, pero apenas estoy empezando, Dani. Bueno, ahí la voy a etiquetar ahora con todo lo de la entrevista y de nuevo, muchísimas Perfecto. gracias. Gracias a usted, más bien, bendiciones.